Bienvenidos al podcast de Casos de Psicofarmacología para Todos, un espacio donde la ciencia y la mente se encuentran. Hola a todos y gracias por acompañarnos. Soy Miles Note. Y yo soy Cassandra Book. Juntos exploraremos los avances, mitos y realidades de los psicofármacos. Para asegurar la máxima rigurosidad de nuestro contenido, cada episodio es cuidadosamente revisado por el doctor en psicología y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid, Rodolfo Gordillo. Prepárense para un análisis profundo y accesible. Esto es Casos de Psicofarmacología para Todos. Arrancamos hoy con una situación que, seguro que a mucha gente les suena. Sí, es un caso muy común. Tenemos las notas de Ernesto. Es un hombre de 54 años que para tratar un trastorno de pánico ha empezado un tratamiento de corta duración con alprazolam, 1 miligramo al día. El tratamiento estándar en muchos casos. Exacto. Y para el pánico le está funcionando, pero le ha surgido otra ansiedad. Lleva unas semanas y en una comida familiar se da cuenta de que no recuerda anécdotas de su infancia que los demás cuentan. Y claro, su hermano tuvo una experiencia parecida y ahora Ernesto está asustado. Piensa que la pastilla le está literalmente borrando sus recuerdos. Y se plantea dejarlo. Una preocupación totalmente legítima. Así que esa es un poco la misión de hoy. Vamos a desgranar esto a fondo. La pregunta es, ¿tienen fundamento los miedos de Ernesto? ¿Puede el alprazolam borrar recuerdos de la infancia ya consolidados? ¿O actúa de otra manera? Claro. Y para responder, nos vamos a apoyar en varias fuentes. Un estudio de 2005, otro muy reciente, de 2023, uno sobre otra benzodiazepina y, las propias notas del caso. Es que es una duda muy humana. El alprazolam es una benzodiazepina muy recetada, muy eficaz, sí, pero siempre ha generado dudas por sus efectos secundarios, sobre todo los cognitivos. Claro. Y para analizar la duda de Ernesto, tenemos que empezar por una distinción que es la clave de todo esto. A ver. La memoria no es una cosa única. Hay una diferencia fundamental entre la memoria, anterógrada, que es la capacidad de formar recuerdos nuevos, Vale. y la memoria retrógrada, que es la capacidad de recuperar los recuerdos que ya tenemos. El miedo de Ernesto, el de que se le borren sus recuerdos, se centra solo en la retrógrada. Claro. Esa distinción es fundamental. Entonces, si empezamos por lo que la ciencia ya sabe, ¿qué le pasa al cerebro de alguien como Ernesto cuando se toma ese miligramo? Bueno, a nivel básico, el alprazolam lo que hace es potenciar la acción del GABA. El neurotransmisor inhibidor, ¿no? Exacto, el principal. Es como si le bajara el volumen general a la actividad del cerebro. Eso calma, que es lo que se busca, pero claro, de paso ralentiza otros procesos. Y no es una sensación, es algo que se puede medir. Y tenemos datos muy concretos sobre eso. El estudio de I-10 de 2023 es clarísimo. Dieron 1 miligramo de alprazolam a un grupo de gente sana y los pusieron a prueba. Y los resultados, contundentes. Se vio un deterioro claro en el tiempo de reacción, en la atención y, muy importante, en la memoria de trabajo, tanto la verbal como la espacial. O sea, en varias áreas. En varias. Y el dato clave es que el pico de estos efectos llegaba a los 100 minutos de la toma, justo cuando la concentración del fármaco en sangre es máxima. Exacto, y esa es una pieza clave del puzzle. No es un efecto vago, sino que está ligado a la presencia del fármaco en el sistema. Y esto, además, encaja con estudios anteriores. Como el de Snyder de 2005, que también mencionamos. Ese mismo. También usaron 1 miligramo y vieron lo que llamaron un deterioro moderado en la memoria de trabajo y el aprendizaje. Pero su conclusión fue muy reveladora sobre el porqué. ¿Y a qué conclusión llegaron? Pues dieron que el fármaco no ataca a la memoria como concepto. Lo que hace es afectar a sistemas más básicos. Primero, a la atención visual, como si te pusiera un filtro. ¿Cuesta más procesar lo que ves? Eso es. Y segundo, a la función psicomotora, que te vuelve un poco más lento. Y esa combinación, no estar tan atenta y ser más lenta, lo que provoca el fallo en cadena en procesos más complejos. Entiendo. O sea, no es tanto que la pastilla vaya a un cajón de recuerdos y lo vacíe. No, para nada. Es más que te dificulta meter cosas nuevas en esos cajones, porque no estás prestando la misma atención. Eso es. Como un saboteador del presente, no un ladrón del pasado. Esa analogía es perfecta. Y fíjate, lo fascinante es que todas las tareas que se ven afectadas en estos estudios, Aprender palabras, recordar números. todas están ligadas a la adquisición de nueva información. Dependen de la memoria anterógrada.
lo que nos devuelve a esa distinción del principio. La evidencia sólida apunta a que el alprazolam afecta sobre todo a la capacidad de crear nuevos recuerdos. Y esto no es algo que se haya descubierto ahora, no. Por lo que veo en las notas, esto se sabe desde hace mucho. Desde luego. Las notas del caso ya mencionan estudios de los 90 que apuntaban a este efecto sobre la memoria anterógrada. Y siempre con el mismo patrón. El deterioro ocurre en la primera hora tras la toma, coincidiendo con el pico. Siempre. Pero hay un dato que para Ernesto es crucial. En tratamientos cortos como el suyo, las fuentes indican que estos efectos son reversibles. Ah, bueno. En cuanto se suspende el tratamiento, la función cognitiva tiende a volver a la normalidad. Vale. Ese es un punto clave de tranquilidad. Incluso el efecto que sí está probado es temporal. Pero aún así, no podemos ignorar lo que siente Ernesto. Claro, su experiencia es real para él. Él y su hermano sienten que han perdido recuerdos. La explicación es lógica, pero no anula su vivencia. Así que hay que preguntar, ¿hay alguna evidencia, por pequeña que sea, de que las benzos puedan causar amnesia retrógrada? ¿De que puedan tocar lo que ya está guardado? Esa es la pregunta del millón, porque ahí es donde la preocupación choca con el consenso científico. Y la respuesta es un sí, pero un sí muy, muy matizado. A ver ese matiz. Hay un estudio increíble de Swain de 2021 que exploró justo eso. No con alprazolam, sino con midazolam, otra benzo de acción muy corta. Que se usa mucho para sedación, ¿verdad? Sí, en procedimientos médicos. Y el diseño del experimento fue muy astuto. Lo hicieron con pacientes que iban a tener una cesárea. ¿Y cómo lo hicieron para probar eso? Pues, en los minutos previos a inyectarles el midazolam, un investigador les iba mostrando tarjetas con dibujos sencillos. Una por minuto. Ah. La idea era ver si, después, recordaban las tarjetas que habían visto antes de que el fármaco hiciera efecto. Espera, antes. O sea que se pone a prueba la memoria retrógrada, no solo la capacidad de crear recuerdos después. Justo. Ahí está la genialidad. Es una forma muy inteligente de aislar el problema. ¿Y qué encontraron? Pues algo sorprendente. El grupo que recibió el midazolam recordó en general menos tarjetas de las que vieron antes de la inyección, comparado con el grupo de control. O sea, que sí, observaron un cierto grado de amnesia retrógrada. Ajá. Entonces sí existe. La sensación de Ernesto podría tener una base real. Pero me da que aquí viene un pero muy grande. Un pero enorme, porque el deterioro no fue igual para todas las tarjetas, fue muchísimo más fuerte para la tarjeta que les mostraron justo un minuto antes de la inyección. ¿Solo un minuto antes? Sí, en ese caso el grupo de midazolam solo la recordó el 58% de las veces frente al 88% del grupo de control. Para las tarjetas de 5 o 6 minutos antes, la diferencia era casi cero. Vale, esto lo cambia todo. No es que borre el pasado, es que borra el pasado inmediato. Una veintena de tiempo de minutos. Exactamente. Y esto nos lleva al mecanismo de la consolidación de la memoria. Cuando vivimos algo, el recuerdo no se graba en piedra al instante. Es frágil al principio. Muy frágil. Necesita un tiempo para pasar de ese estado vulnerable a uno estable. Lo que sugiere este estudio es que el midazolam no borra recuerdos ya consolidados, sino que interrumpe ese proceso de guardado que está ocurriendo en tiempo real. Es la analogía de antes. No es que el fármaco entre a tu ordenador y borre archivos del disco duro. Es como si provocara un apagón justo cuando le has dado a guardar a un documento nuevo. Esa es la metáfora perfecta. El documento estaba ahí hace un segundo, pero nunca llegó a escribirse en el disco de forma permanente. Perfecta. Interrumpe el guardado, pero no toca la biblioteca de archivos que llevan ahí años. Y esto es fundamental para el miedo de Ernesto. Sus recuerdos de infancia no son archivos guardándose ahora. Son volúmenes que llevan décadas en la estantería de su cerebro. No hay evidencia de que el alprazolam pueda ir a esa biblioteca y arrancar páginas. Ninguna. Eso es un alivio conceptual enorme. Pero recuerdo otro detalle en ese estudio de Son que me dejó helada. Algo sobre un evento que nunca ocurrió. Sí, y es casi tan revelador como lo de las tarjetas. A los participantes se les preguntó si recordaban eventos del procedimiento, y entre ellos uno falso, que una enfermera les había pellizcado la mejilla. Vale. En el grupo de control, sin sedante, solo un 4% dijo recordarlo. Un error, una confusión. Pero en el grupo de midazolam, la cifra se disparó al 26%. Un 26%. Pero bueno, más de una de cada 4 personas recordó algo que jamás pasó. Es una barbaridad. Eso da vértigo. O sea, que no solo te impide guardar bien lo real, sino que te hace vulnerable a crear recuerdos falsos. Exacto.
Sugiere que el fármaco afecta también a lo que se llama el control de la realidad de la memoria. En ese estado, el cerebro parece que se vuelve más sugestionable, menos capaz de diferenciar entre una experiencia real y una sugerencia. Como si el control de calidad de los recuerdos estuviera fuera de servicio. Temporalmente, sí. De acuerdo. Creo que tenemos todas las piezas. Volvamos a la pregunta de Ernesto. Después de todo esto, ¿debería preocuparse por sus recuerdos de infancia? Vamos a sintetizarlo. Creo que podemos darle una respuesta bastante clara. Su preocupación, insisto, es comprensible, pero la ciencia apunta en otra dirección. Vale. Punto 1. El principal efecto del alprazolam en la memoria es anterógrado. Dificulta formar recuerdos nuevos, sobre todo en ese pico de unas 2 horas después de tomarlo. Afecta al guardado, no a la biblioteca. Correcto. Punto 2. Sí, existe evidencia de amnesia retrógrada, pero es de muy corto plazo. Afecta a cosas que pasaron minutos antes de tomar la pastilla, porque interfiere con esa consolidación. No hay ninguna prueba de que afecte a recuerdos en la infancia. Y punto 3, y quizá el más importante para él ahora mismo. En un tratamiento corto como el suyo, los estudios indican que estos efectos cognitivos son transitorios y reversibles. Eso es. Cuando termine el tratamiento, la función de la memoria debería volver a la normalidad. No es un daño permanente, así es. Por tanto, lo que le pasa a Ernesto, aunque él lo sienta como real, es mucho más probable que se deba a otros factores. La dificultad normal de acceder a recuerdos lejanos, o la propia ansiedad y la sugestión. Al estar preocupado por eso, se fija más en los fallos normales, Justo. Y los interpreta como una prueba de su temor. lo que significa que la recomendación, la de no abandonar un tratamiento que le ayuda por este miedo concreto, parece estar muy bien fundamentada. Totalmente. Pero todo este análisis y sobre todo ese estudio de Son nos deja con una reflexión final que es fascinante. Ya no para Ernesto, sino sobre la propia naturaleza de la memoria. A ver, Si un recuerdo de algo que pasó hace 60 segundos es tan vulnerable, tan frágil que una sustancia puede impedir que se guarde para siempre, ¿qué nos dice eso sobre la fiabilidad de nuestras experiencias justo después de que sucedan? claro. Nos obliga a preguntarnos, ¿en qué momento exacto un evento del presente deja de ser una impresión efímera y se convierte en una parte inalterable y sólida de nuestro pasado? Y hasta aquí este episodio de Psicofarmacología para Todos. Os esperamos para otro fascinante caso en el primer podcast empíricamente avalado por la ciencia.